ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं वयुतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद। Bienvenidos todos ustedes a esta sesión del Bhagavad Gita, capítulo 1, verso número 9. En la sesión anterior nosotros estudiamos qué fue lo que Sanjaya le narró a Duryodhana, Dronacharya, y antes que eso pues Duryodhana ya había descrito el ejército de los Pándavas y él narró el nombre de los generales del ejército de los Pándavas y mencionó a 7 guerreros en su propio ejército, dentro de los cuales están Dronacharya, Kripacharya, Asvatthama, que es de hecho un brahmana, Dronacharya el Guru y Guruputra Asvatthama en el presente.
De hecho, ellos no tienen nada que ver con la guerra, pero porque Dronacharya, Kripacharya, ambos son gurús विशेष तौर से द्रोणाचार्य y ellos son mantenidos por Duryodhana. Kripacharya es el Kulaguru de los Kauravas también, y es por eso que tienen un derecho allí de ayudar a Duryodhana, y Ashwatthama es el hijo de Dronacharya y su padre también está en ese lado del ejército, y además tiene una buena amistad con Duryodhana, Ashwatthama. ट्राई करके आपस में Karna, Dushasan, Sakuni, era como una pandilla ahí juntos para hacer planes. दुर्योधन अभी भी बोल रहा है Entonces, después de esto, Duryodhana continúa hablando. तो यहाँ वो Él va a hablar otros 3 versos más. जो कह रहा है उसके बारे में समझना है अन्य च भावः Y Sanjaya está narrando lo que habló Dronacharya. नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने वाले एवं युद्ध की कला में कुशल हाथियों में एक शूरवीर पुरुष हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण बलिदान दिए। तो दुर्योधन Entonces, 7 नाम भी गिनाए Duryodhana aquí está narrando estos 7 nombres, y más allá que eso habían otros: Shaila, Bhagadatta, Jayadratha, Vaglik, y habían unos guerreros muy grandes. का नाम गिनाए और किसी का नहीं। Y pues de sus hermanos solamente están mencionando a Vikarna, तो उनमें से किसी का नाम नहीं। pero pues habían 100 hermanos de hecho, y todos eran grandes guerreros. से वो ये भी दिखाना चाहता है कि हमारी सेना में Entonces él quiere mostrar también दम नहीं है। que en nuestro ejército पहले भी कहा कि वो no tenemos esa fuerza. Como decíamos anteriormente, fue muy diplomático. द्रोणाचार्य को वो युद्ध के लिए Él hablaba de una manera diplomática y estaba tratando de provocar a Dronacharya para pelear una guerra con todos sus तो इसलिए भी वो ज़्यादा discípulos. गिनती नहीं करता। Y es por esto que nosotros no mencionamos ciertos nombres que aparecen aquí en su ejército. Pero se dice aquí que hay muchos otros guerreros que también están listos para dejar la vida en el campo de batalla por mí. Duryodhana usa una palabra peculiar muy bien aquí, que es Dijivita, y se refiere a aquellos que están, que ya están muertos, o que son tan buenos como estar muertos por mí, como que ellos ya abandonaron su vida por mí. Y el propósito de hablar de Duryodhana, hablar esto, quiere decir ellos están listos para morir por mí. प्रयोग करना चाहिए था जिगीषवा De hecho, लिए युद्ध करेंगे él debió haber usado Jigishava, aquellos que están listos para pelear के लिए खड़ा होना एक बात por mí, जीतने के लिए खड़ा होना o quienes están listos para ganar la guerra. में जाता है Porque una cosa es estar listo para dejar la vida y otro estar listo para ganar la guerra. Cuando uno va a la guerra, no vamos ahí para morir, uno va ahí para ganar, para pelear y ganar. Si alguien va a pelear una batalla, va a decir, yo voy a ir y voy a ganar y voy a volver. Entonces, Tajvita tiene una connotación negativa. Tal vez lo hizo por error, o tal vez quería hablar esto intencionalmente, pero de hecho un guerrero que quiere pelear en la guerra diría Jikishava, Chikisava. He llegado a la guerra o he venido a la guerra, pero a ganar. और नाना शस्त्र प्रहरना और अनेक प्रकार के शस्त्रों Y en el Nana Sastra Praharana hay varios sastras, शब्द हैं एक अस्त्र है en donde en sánscrito tenemos 2 palabras, Sastra and Shastra. En inglés ambas significan lo mismo, arma, को बोलते हैं जो फेंका जाता है शत्रु को pero hay una diferencia en ambos. भाला है Astra es lo que se le tira a un enemigo, como la masa que se tira फेंका जाता है o se pone sobre el enemigo, o la flecha que se le tira al enemigo. Y la otra es la que mantenemos en las manos. यहाँ नाम Ese se llama Shastra. कहने का मतलब है कि वो
पहले योद्धा लोग दोनों Entonces aquí Nana Shastra Praharana quiere decir ambos, Sastra and Shastra, कोई पास में हो Astra and Sastra. चलाइए, दूर हो तो Antes un guerrero usaba ambos. Si él estaba cerca, usaba Shastra, pero si estaba lejos, entonces su espada no pegaba allí y necesitaba usar un Astra. गोली जाके मारते थे। Como ahora tenemos el rifle, por ejemplo, una bala se va, es un Astra. तो कहता है कि सब La bala es un Astra. इशारा La pistola no es un Shastra, es un Astra. Entonces aquí se dice que ellos son ambos expertos en usar ese tipo de armas. क्षत्रिय लोग हैं। Ellos son todos expertos en el arte de la guerra, en el arte de la guerra. Ellos son todos kshatriyas, a excepción de los nombres que ya mencionamos, de los que son brahmanas, son todos kshatriyas. Y después de que él habla esto, बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम प्रीदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो वो कहते हैं कि हमारा बल जो है वो भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित। तो रक्षित माने इसकी वो रक्षा करने nuestro ejército está protegido por Bhishma, के चारों तरफ से es Bhishma. De भीष्म को de los cuatro lados estamos protegidos por Bhishma. अजय हैं। Entonces, Bhishma es un guerrero universal que nadie puede derrotar, ni siquiera Parashuram, el avatar de Bhagavan, की सेना के सेनापति pudo derrotarlo. तो सेना Y में जो Bhishma सेनापति होता है es उसका बहुत महत्व el general, el comandante del ejército. El comandante de un ejército tiene un rol muy importante que jugar. Si el comandante es entusiasta y poderoso, diplomático y entiende el arte de la guerra, entonces भी उत्साह प्राण खींच सकता है। él puede inspirar entusiasmo, inclusive en los soldados más débiles de su ejército. Pero si el comandante en sí mismo es asustado, está en ilusión, no conoce el arte de la guerra o no pelea con todo su corazón, entonces en su ejército, aunque existan guerreros poderosos, no van a pelear de manera correcta, porque no se van a sentir entusiasmados desde adentro. Y esto se ve en otros campos de la vida, no solamente en la guerra, como que por ejemplo tienes un equipo, estás jugando fútbol o lo que sea. Si tu capitán es muy entusiasta y muy capaz, entonces él incrementa el entusiasmo de los otros jugadores. खेलना जानता है उसको नीति भी आनी चाहिए कि सब लोग किस तरह से एक साथ खेलें। Y no es solamente saber jugar, sino es aprender a ser diplomático, porque se deben mantener todos juntos, porque en su equipo cada individuo tiene su propio ahamkara. Entonces es como que ellos están aquí por mí, es lo que piensa el líder. Pero el capitán, el comandante de cualquier equipo, de cualquier institución, de donde sea, él debe mantener el sentido del yo en estos asuntos, porque la gente tiene sus propios ahankaras y van a pelear unos con otros, van a chocar unos con otros. Hemos visto que Bhishma y Karna tenían muchos choques el uno al otro, muchos choques, tantos que Bhishma no fue capaz de reconocer a Karna como guerrero. Inclusive Karna, que era un super guerrero y era tan capaz como Arjuna, pero Bhishma decía, él es el hijo de Vasuta, ellos son gente que anda sobre las carrozas y maneja las carrozas que van a pelear. Entonces Bhishma insultaba a Karna demasiado y Karna es muy egoísta. Entonces él tomó un voto que mientras Bhishma sea el comandante del ejército, yo no voy a ir allá a pelear la guerra, porque si Bhishma está ahí, Karna le va a tocar pelear y obedecer las órdenes de Bhishma. Cualquier orden que Bhishma dé como comandante, todo el mundo la tiene que seguir. Si Bhishma le dice, vete de aquí, ve y pelea con este guerrero, él debe obedecer. Pero Karna no podía digerir este punto, que Bhishma todo el tiempo se mantiene insultándome
porque debo obedecer sus órdenes. El otro punto es que Karna era muy egoísta, muy arrogante. Él solía pensar, Bhishma es un anciano y ¿cómo va a pelear? Y él tenía el ego, yo voy a pelear la guerra. Y el crédito va a llegar a Bhishma. Porque no importa quién pelee, al final el crédito va al comandante únicamente. Hay un rey. Normalmente los reyes suelen ser comandantes. Entonces el comandante va a tomar el crédito y Karna siempre quería tener el crédito y el honor. Su vida entera la pasaba ahí únicamente. ¿Cómo puedo tener nombre y fama? ¿Cómo puedo tener nombre y fama? Y esta era una razón más por la cual Karna no quería que la guerra que pasara. Porque a veces eso pasa, que Duryodhana tenía este sentimiento y decía, dejen ya esto, porque tengo que ir a la guerra. Ellos están peleando por 5 villas ya. Pero Karna le decía a Duryodhana, ¿por qué estás haciendo eso? Ellos son nuestros enemigos. Si les das 5 pueblos, va a ser un problema para nosotros. Entonces Karna de hecho provocaba a Duryodhana en contra de los Pándavas. Entonces su sentimiento interno, que era, si esta guerra no pasa, ¿cómo voy a mostrar mi capacidad, mi nivel? ¿Cómo la gente va a entender que yo soy un mejor guerrero que Arjuna? Karna de hecho quería matar a Arjuna, porque dentro de los discípulos de Dronacharya, el mejor discípulo era Arjuna. Y eso fue anunciado personalmente por Dronacharya. Él lo mencionó oficialmente. Arjuna es mi mejor discípulo y no hay mejor discípulo mío que Arjuna. Y Arjuna de hecho tenía esas cualidades. Entonces Karna no podía tolerar esto. Entonces, de esto debemos aprender. Cuando estudiamos el Gita, debemos aprender qué hay ahí para nuestra vida día a día. Por eso yo titulo esto como Gita en nuestra vida, porque tenemos estos problemas en nuestra familia. Muchos de los problemas y las peleas que ocurren entre padre e hijo, entre hermanos y hermanas, esposa y esposo, o en el lugar de la guerra, entre un empleado y un jefe en general, todos ellos son egoístas, porque cada persona quiere probar que es el mejor. Todos quieren probar que tener nombre, fama, honor. Yo debo ser adorado, yo debo ser reconocido. Y por eso hay conflicto interno. Alguien hace el trabajo y el crédito a alguien más. Entonces esa persona se siente mal. Y ese era el problema de Karna. Por eso él no quería pelear bajo Bhishma, porque Bhishma va a tener el crédito. Y Karna tampoco quería que la guerra no pasara, porque cada cierto tiempo él provocaba a Duryodhana en contra de los Pándavas. De hecho, estos 7 nombres que Duryodhana ha narrado, que está en la tercera persona, que es Karna, Karna es el único sobre el cual Duryodhana tiene fe entera. No en Dronacharya, no en Bhishma, no en Kripacharya o Asvatthama, porque ellos eran guruyanas, ellos eran brahmanas. Somadati, ya discutimos que Vikarna habló en el favor de los Pándavas mientras se desvestía Draupadi, pero Karna fue uno que siempre estuvo listo con las armas para matar a Arjuna, y Duryodhana quería solo ese tipo de persona, porque si Arjuna está muerto, los Pándavas acaban. Y es por eso que se dice anteriormente que los guerreros en el ejército de los Pándavas más fuertes eran Bhima y Arjuna. Bhima y Arjuna eran los objetivos de Duryodhana. Y Karna podía ver los dos. Él podía pelear contra ambos, Bhima y Arjuna. Por eso es que Duryodhana tenía tremenda fe en Karna.
Pero aquí el ejército ha sido protegido por Bhishma. Entonces en este verso se usa otra palabra que es aparyaptam. अपर्याप्त मतलब होता है El que sabe hindi va a entender que aparyapta quiere decir lo que no es paryapta. Paryapta quiere decir suficiente पर्याप्त मतलब होता है y aparyapta quiere decir insuficiente. वो कह रहा है कि हमारे Entonces, de hecho, lo que aquí se está diciendo es que nuestro ejército está siendo protegido por Bhishma, pero eso no es suficiente. Es como que no tenemos el poder. सेना है वो भीम के द्वारा भी Quiere decir, no tenemos el poder suficiente para ganarle a los Pándavas. Por el otro lado, el ejército de los Pándavas está siendo protegido por Bhima y eso es suficiente. ¿Por qué se toma el nombre de Bhima? Porque él es el comandante del ejército. Pero eso no es verdad, el comandante es Drishtadyumna. Eso ya se había hablado anteriormente. Estos militares han sido diseñados y puestos allí por Drishtadyumna, el comandante del ejército. Entonces se debió haber tomado el nombre de Drishtadyumna, pero en realidad se toma el nombre de Bhima acá. ¿Y es por qué? Porque él tenía miedo, y tenía mucho miedo de dos personas, y ese era Bhima y Arjuna. Y Bhima es muy enojado, él no va a escuchar a nadie, y él tiene una mente determinada diciendo que va a matar a los 100 Kauravas. Va a romper el muslo de Duryodhana y va a separar el pecho de Dushasana y tomar su sangre. Entonces él tenía mucho miedo de Bhima, por eso dice Bhima Virakshitam. Si no, de lo contrario, Arjuna. De hecho, Arjuna era muy famoso como guerrero, pero Bhima no era menor que él. Él mató tantos demonios anteriormente. Bakasura, Kritasur, Hidimbasur. Él era muy fuerte. Cuando se trataron de quemar los Pándavas en esta casa hecha de cera, por ejemplo, él dijo, yo voy a hacer un túnel para la casa de manera que los Pándavas puedan salir. Y en la noche, cuando los Pándavas en sí mismos, cuando los Kauravas pusieron fuego en la casa de los Pándavas, él construyó ese túnel solo. Y ellos tenían miedo, si no nos vamos de aquí y Duryodhana nos ve o alguien nos ve que salimos de acá, entonces va a haber un gran problema. Cualquiera que los vio y los reconoció, estos son Pándavas, son muy fuertes. Si los ven, van a entender. No, Duryodhana nos va a matar. Ellos tenían que rápidamente correr de ahí. Entonces a ese tiempo, en ese momento, él, ¿qué hizo? Los 5 hermanos tenían una madre allí también. Entonces Bhima tomó a Yudhishthira y Arjuna por un lado del hombro y por el otro, el uno al otro, y en el otro lado de los hombros Nakula y Sahadeva y a su madre en su espalda. Entonces pueden entender a través de esa descripción qué tan fuerte era él. Se llevó 2 hermanos en un hombro, 2 en el otro, la madre en la espalda, y nadie podía correr tan rápido como Bhima. Correr a esta velocidad no es posible para ninguno de ustedes. Yo los tengo y corro con ustedes. Entonces, así como se sabe que Bhima tiene la fuerza de 10.000 elefantes. Entonces, si tú tienes la fuerza de 10.000 elefantes, que es grande para cargar 5 personitas y ponérselas y correr. Y es por eso, porque es el hijo del viento. Entonces él corrió a la velocidad del viento. Corrió muy rápido y muy lejos. Corrió tan rápido que cruzó el borde de Hastinapura muy rápido. Este es Bhima. Y Duryodhana había tratado de matar a Bhima de varias maneras, incluyendo dándole veneno en la comida y todo.
Entonces Bhima tiene un fuego especial en el estómago que se llama Brikodara. Tiene un fuego que se llama Brika y puede digerir veneno. व्यक्ति है तो खाने के लिए भी चाहिए। Tiene tanta hambre. Él es tan fuerte que tiene que comer bastante. और दुर्योधन की योजना थी उनको मरवाने के लिए, तो Entonces, cuando los Kauravas, los Pandavas vinieron a un picnic, पिकनिक के लिए गए थे, en ese momento eran muy jóvenes. तो इसने लड्डू बनवाए थे, क्योंकि बोला भीम का लड्डू प्रिय है और लड्डू में जहर मिला दिया। Y Duryodhana había preparado ladus, लगा तो लड्डू porque los ladus eran sus favoritos para Bhim. Y había veneno en los ladus. और उसके बाद में कहा कि चलो अब जाके स्नान। Y tenía 800 ladus. तो गंगा में गए तो Y Duryodhana estaba muy feliz y decía, déjanos ir y déjanos tomar un baño en el Ganga. Entonces en ese tiempo el veneno tuvo un efecto en Bhima y se ahogó en el río. Y hay una descripción del Mahabharata que desde ahí él fue a Nagaloka. Cuando llegó a Nagaloka, से ही जहर भरा हुआ था, todas las serpientes vinieron y lo empezaron a morder. तो जितना Y el, काटते थे y el veneno, como es un antídoto al veneno, entonces entre más lo mordían, más su conciencia se estaba despertando. Y se despertó de una manera que empezó a matar las serpientes. Entonces el rey de las serpientes lo trajo y le dijo, no, yo soy un familiar tuyo y te di hambrita. Le da hambrita de ahí y ahí toma más fuerza todavía para volver. तो इसलिए वो कहता है कि इनका बल जो पर्याप्त Entonces todo este complot que Duryodhana estaba haciendo por ellos no fue exitoso y por eso él estaba asustado y decía, mi ejército no es suficiente. Aunque el ejército de los Pandavas tuviera menor cantidad de guerreros. Entonces ya habíamos hablado que el coraje de los soldados es lo que es más fuerte, el entusiasmo es más fuerte, no importa la fuerza en la guerra, sino el entusiasmo y el coraje del guerrero. En cualquier actividad lo primero que necesitamos es utsaha. उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए लोगों में कि कभी काम करने का उत्साह Debes tener utsaha, debes tener entusiasmo, determinación और सफलता नहीं आती है, इससे भी लोग निराश हो जाते y debe haber esta determinación. हैं। आदमी को धैर्य भी रखना Pero la gente no es exitosa, se deprime. है सफलता की किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे Estos son entonces कर्म हो, los 3 mantras para el éxito de la vida. कार्य Utsaha, Nichaya, Dharyalam. इसको भी करना Entusiasmo, determinación y paciencia. Tenemos que mantenernos haciendo nuestro trabajo además. करें जो क्षेत्र के Y luego lo que importa ahí es la asociación. Asociarnos con aquellas personas que tienen conocimiento en ese campo particular, que nos pueden dar un buen consejo ये सफलता का राज y que tienen un buen carácter. भीम जो है Ese es el secreto del éxito. Entonces, Bhim es extremadamente entusiasta. Bhima es muy entusiasta, él es un guerrero. Su edad no importa en absoluto. Inclusive a Bhishma en su edad es viejo y aún así es fuerte, entusiasta y está listo para luchar, no importa la edad, y se para enfrente del ejército de los Pándavas y está tratando de inspirar en los guerreros esto. Entonces, por eso Duryodhana dice, no es suficiente, la fuerza que tenemos no es suficiente, porque Bhima está parado del ejército contrario, y es por esto que él está tratando de convencer a Dronacharya, para que Dronacharya se entusiasme. Si Dronacharya no está entusiasmado, ¿cómo va a ganar? Porque Bhishma es viejo, Dronacharya es viejo, ¿quién va a pelear? लेकिन ये दोनों शब्द जो Por eso está diciendo, nuestra fuerza es insuficiente. Pero estas dos palabras, aparyapta y paryapta, tienen otro significado también. जैसा कि अगले Porque cuando Duryodhana estaba hablando, en el verso anterior, inclusive Bhishma aparece allí. द्रोणाचार्य के पास में तो उसमें भीष्म आदि भी वहाँ पर Duryodhana fue con Dronacharya y en ese tiempo Bhishma, etcétera, digo, राजा है, तो ये क्यों el rey ahí fue a Dronacharya y dice, ¿por qué está yendo a Dronacharya? No es una persona ordinaria, es el rey. तो अगर ये भीष्म
Entonces, इस बात को कि हमारा बल अपर्याप्त है Bhishma quería saber qué es lo que Duryodhana le está diciendo a Dronacharya. Entonces por eso usa Sanjaya esta palabra aparyapta y que Duryodhana le está diciendo nuestra fuerza es insuficiente. No importa si su corazón está con los Pándavas, él es un Kshatriya y bajo su comando él está diciendo que nuestra fuerza no es suficiente. Eso es un insulto a él. Y es por eso que aparyapta también tiene un significado y quiere decir ilimitado. En hindi este significado no se toma, pero en hindi no se toma, pero en sánscrito sí se toma. Y un significado de aparyapta es insuficiente. Si tienes a alguien con hambre, tú dices esto es aparyapta. Quiere decir necesito más comida. Y esto es un significado muy común. En sánscrito aparyapta tiene otro significado que es ilimitado. Entonces eso quiere decir que nuestro ejército es ilimitado. Quiere decir nuestro ejército es ilimitado. Quiere decir que vamos a ganar. Y Bhishma debe entender esta reunión de esta manera. Y aquí quiere que Dronacharya entienda este otro significado. Si ven esa inteligencia que está usando, usa las palabras específicamente de manera que ambas personas entiendan y estén felices. Utiliza las palabras de esa manera. Por eso él dice, पर्याप्तम पूर्णमेव बलम हिमाचल ये भीम शब्द और भीष्म शब्द दोनों का अर्थ एक ही है Bhima y Bhishma, es de hecho en sánscrito, tienen el mismo significado. Ambas quiere decir aterrador. Harinamamrita Vyakarana hay un sutra. Bhima, Bhishma, Bhayanaka. Que Bhima y Bhishma, ambas palabras vienen de Vidatu, que quiere decir que inspira miedo, temor, que da temor. Entonces la palabra Bhim también quiere decir quien inspira miedo en otros. Y Bhishma quiere decir lo mismo, que inspira temor en otros. Es bien interesante ver que ambos están utilizando la misma palabra en este verso y ambos son aterradores, pero hay una diferencia entre Bhima y Bhishma desde el punto de vista sánscrito. En Bhishma hay un shakar extra. En sánscrito tenemos 3 sas. Danta, la que se hace con los dientes, con los labios y con el aire. Entonces esta que es murdanya, que quiere decir que resuena con la cabeza, murda, la cabeza, resuena con la cabeza. Bish. En el nombre de Bhishma está este murdanyasa, que es superior. Inclusive en la palabra shesta tenemos shakar. Entonces está indicando que tiene esta superioridad. Entonces se vuelve sin temor para pelear la guerra. Y luego, en orden de complacer a Bhishma, entonces él recita el siguiente verso. Si por alguna razón Bhishma empieza a tomar el significado de paryapta o aparyapta, donde nuestra fuerza es insuficiente y no es suficiente, para compensar eso él dice este verso. Para compensar esa probabilidad. Entonces él dice que todos ustedes deben proteger a Bhishma de ambos lados. Este es un verso bien interesante porque en el anterior él está diciendo estamos siendo protegidos por Bhishma. Entonces se ha dicho la fuerza de nuestro ejército será protegida por Bhishma. Entonces aquí la pregunta viene a ser ¿quién nos está protegiendo? ¿Cómo puede ser protegido por nosotros? El protector es mucho más fuerte que el protegido. Si
el protector no es más fuerte que el protegido, ¿cómo puede proteger? Entonces Bhishma es nuestro protector. Y luego dice, todos ustedes deben proteger a Bhishma. Porque anteriormente, cuando el ejército iba a pelear, no es que ellos corrieran directamente y empezaran a pelear. No es como en el hockey o en el fútbol, como que los jugadores tienen una posición en el campo de juego. Alguien está adelante, alguien está atrás, alguien está ahí salvando ahí el gol. Y hay un rango limitado para actuar. Y por eso tiene su propia estrategia. Entonces, antes de jugar, ellos analizan cuál es la fuerza, la debilidad del equipo, cómo pelear en contra de ellos. Anteriormente, la estrategia se hacía también. Eso se llama vyuha, el arreglo del ejército. ¿Cuál era la estrategia? ¿Cómo se va a ubicar cada uno en el ejército? Y es por eso que está diciendo aquí esto. Está diciendo, todos ustedes manténganse en su posición y estén situados en su lugar. Entonces es el trabajo del comandante darle rol a todos. Como si tienes una gran organización, el manager tiene un rol y debe asignar diferentes responsabilidades a diferentes personas y observar que estén haciendo su trabajo o no. El de las cuentas va a ser la cuenta, el que maneja, el que vende. Entonces, si el que cuenta se pone a vender, la organización no va a funcionar claramente bien. Entonces, por esto es muy importante en cada organización e inclusive en una familia, todos deben ser absolutamente claros acerca de sus roles y sus responsabilidades. Y si se hace, todo funciona de manera sistemática, y si no, empezamos a tener problemas. No, pero ¿por qué voy a hacer esto? Este es tu trabajo, esto te toca a ti. Es por eso que está diciendo Yata Bhagama Astita. Es muy importante para cualquier sociedad o institución que todos trabajen de acuerdo a su capacidad, sus roles y su responsabilidad. Y con eso Duryodhana está diciendo, por favor, protejan a Bhishma. Entonces, anteriormente los generales y los comandantes, ellos tenían sus propios guardianes, sus protectores. Ellos no peleaban solos. Si ustedes leen el Mahabharata, estos 18 días de guerra se explican en bastante detalle en el Mahabharata. Pero se explica que Bhishma, cuando él está peleando, él tiene unos protectores, unos guardaespaldas. Entonces las ruedas de la carroza deben ser protegidas, porque si el enemigo destruye la carroza de la rueda de la carroza, no se puede pelear. Entonces, si hay gente que está lista para proteger las ruedas de la carroza, entonces el ejército va a tener que esconderse y el oponente también. Entonces hay que protegerse de eso, aunque esté en contra de las guerras, de las reglas de la guerra. Pero aun con todo y eso, no se puede confiar en el enemigo, que ellos van a cumplir las reglas de la guerra. Entonces estos gran comandantes en su ejército tienen sus propios protectores, y algunas veces pasa que si su vida se quedaba estancada, generales grandes venían a proteger a esa persona. Como Bhishma peleaba de manera brillante y era atacado por ambos lados, y Dronacharya, Kripacharya, todos solían venir a proteger a su comandante. Porque si el comandante muere, se acaba la guerra. Y aquí, inclusive, aunque Bhishma cayó, otra persona fue declarada como comandante, porque era una guerra de una familia internamente. Pero si tú estudias la historia reciente, en el momento en el que el comandante muere, la guerra se acaba y se declara que el oponente ha perdido.
Y por eso es que era tan importante proteger al comandante del ejército, porque el comandante es como la vida del ejército. Es como que en nuestro cuerpo está el alma. Si el alma se sale, no importa qué tan fuerte seas, sin alma el cuerpo no tiene sentido. Y de manera similar, el comandante del ejército, de cualquier institución, es muy importante que esté protegido. Debe estar protegido, debe tener buena salud, nadie lo debe atacar, la gente no lo debe criticar, no le debe hacer un complot. En los días antiguos, los reyes observaban eso, observaban, los ministros tomaban cuidado de que nada le pasara al rey, porque los enemigos están siempre creando algún problema y enviando espías. Ellos pueden enviar espías al rey, poner veneno en la comida, lo que sea. Entonces el rey siempre debe ser protegido. Y desde ese punto de vista se ha dicho aquí, por favor, todos ustedes protejan a Bhishma. Entonces, Duryodhana habla sus palabras, es en Rayana Vachana, el rey habla. Hasta aquí ha sido narrado qué fue lo que Duryodhana le dijo a Dronacharya. Del 2 al 11, en esos 10 versos, qué fue lo que Duryodhana usó, habló y usó la diplomacia. Ahora el 12, ¿qué pasó? Sandhya va a narrar. Cuando Bhishma escuchó esto, él tenía este sentimiento de que Duryodhana se ve asustado, él está perdiendo el entusiasmo, está perdiendo esperanza. Aunque no se viera del verso de Duryodhana que esa es su condición, Bhishma pudo entender el sentimiento profundo que estaba dentro de Duryodhana, porque vino a Dronacharya y porque le narró solamente estos 7 nombres del ejército, y por el otro lado mencionó a 19 soldados. Y cómo compara a los otros 17 soldados con Bhima y con Arjuna. ¿Qué es lo que esto prueba? Entonces, la gente inteligente, ellos estudian esta mentalidad. En inglés se llama leer entre las líneas. Cuando una persona está hablando, aunque está hablando, ¿cuál es el propósito detrás? Y sobre todo detrás de esas palabras. Y eso se le llama en sánscrito Vyanjana. Y Vyanjana es extremadamente importante para entender el Shastra, porque el Shastra ha sido escrito, compilado a través de personas muy capaces. Y ellos tienen su propia manera de hablar, ellos no hablan de manera directa, ellos hablan de manera de significado. Entonces, ¿cuál es el sentimiento? ¿Cuál es entre en líneas? Cuando le tenemos que decir algo a alguien, no le decimos directamente, le decimos indirectamente, porque si le decimos directamente, una persona se puede sentir mal. Pero toca hablar también. Entonces usamos esas palabras de manera que podemos convenir nuestro punto y la otra persona no se sienta infeliz. Entonces la serpiente muere y el palo no se rompe. Entonces Duryodhana utilizó sus palabras con mucho cuidado para entusiasmar a Dronacharya. Entonces el abuelo Bhishma, él es muy inteligente, él es muy religioso, él es muy inteligente. Entonces él realizó, Duryodhana está perdiendo entusiasmo. Y Sanjaya dice, el líder de la dinastía Kuru motivó a Duryodhana para soplar su caracola.
इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि अर्जुन के मन में दुर्योधन के मन में कुछ विषाद। ¿Qué es lo que eso quiere probar? Que Duryodhan इस अध्याय का नाम ही विषाद tenía un sentimiento विषाद, de लेकिन अर्जुन decepción y quiere decir que había un bajón emocional para él. Estaba siendo इसलिए उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मदर decepcionado antes inclusive de que Arjuna, el primero que se desilusionó, que se deprimió fue Duryodhan. Y ya por eso él habla de estos guerreros por su propio ejército. Pues esto es un signo de estar completamente desanimado. Por eso Bhishma quería motivar a Duryodhan. Si no, ¿por qué habría de hablar así? ¿Por qué deberíamos entonces aquí decir que Bhishma sopló su concha y rugió como un león para Duryodhan? Quiere decir que sonó, vibró bastante fuerte, poderoso. Porque como se ha dicho en la guerra, la parte más importante es el entusiasmo. Si tienes que jugar, si tienes que ir a una competencia, inclusive si tienes que hacer un examen, ahora hay exámenes de competencia, entonces si pierdes entusiasmo, estás acabado. Entonces, para motivar a Duryodhana, rugió como un león, inclusive si era viejo. Entonces, bueno, hoy en día podemos ver que inclusive los jóvenes parecen no tener valor. Su cara siempre se ve deprimida, pero si ves a Bhishma, él tenía más de 100 años ya. Tenía al menos 150 años en este momento, durante la guerra. Inclusive a esa edad, rugió tan fuerte. Y entonces sopló a su caracola. El gran abuelo Bhishma, quien es el mayor o el más viejo, él lo que hizo fue soplar la caracola primero que nada. De hecho, los Pándavas debieron haber soplado su caracola primero, porque ellos son los que han llegado a pelear, pero estaban en un modo defensivo, de hecho. Los Pándavas son los que deberían atacar primero, pero quienes soplaron la caracola primero, en realidad fue el ejército de los Kauravas, Bhishma. Por eso él sopló la caracola. Y la Shanka está hecho de dos aksharas, Shan y Ka. Shan es paz. Sham quiere decir paz. Y Ka quiere decir sthan o lugar. Ka quiere decir akasha o éter, espacio. El éter, el espacio. Shanka, el sonido que viene de ahí, hace que el medio ambiente se pacifique. Por eso es que para cualquier actividad auspiciosa, antes de eso, se sopla la caracola. Como en el templo, antes de que se realice la puya, se sopla la caracola. Y esto es muy auspicioso, de hecho. Como la guerra, que es el dharma para un kshatriya. Y este Kurukshetra se le llama también Dharma Kshetra.
su comienzo es hecho también por la soplar la caracola, porque aquí se va a pelear por el Dharma, pero lo importante es que la caracola que él sopló no era para empezar la guerra, como se dice en el verso directamente. Esto lo hizo para complacer a Duryodhana. Entonces la caracola va a ser soplada mucho más adelante para motivar. Y más adelante va a ser tocada para la guerra. Entonces habíamos hablado que Yudhishthira se había quitado toda la armadura para ir a pedir las bendiciones de Kripacharya y de cada uno de los acharyas del otro lado. Él vuelve, se pone su armadura y soplan las caracolas para empezar la guerra. Entonces cuando suena aquí que las trompetas y todo esto está sonando, aquí no están sonando para empezar la guerra, porque si leemos el Mahabharata, cuando la guerra empieza, ahí, después de que se recita el Gita, Arjuna se levanta, vuelven a sus lugares, toman sus flechas y ahí en ese momento el ejército de los Pándavas soplan las caracolas y ahí arranca la guerra. Este es soplar la caracola, no es para empezar la guerra, era para motivar a Duryodhana. No se sopla la caracola ahí mismo, pero porque sopló la caracola. Esta forma de soplar la caracola tiene que ser respondida por los Pándavas también. Entonces eso es lo que se va a recitar después de este verso y vamos a continuar en esto en la siguiente sesión. Del otro lado, cómo es que Bhagavan va a soplar su caracola. Bhagavan va a soplar su caracola y esto va a ser explicado el siguiente verso en adelante y vamos a parar aquí por hoy. Sí, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No? Bien, vamos a ir entonces a los slokas. Hay una pregunta, ¿cuál es el significado de Bhi Dhatu? Bhi quiere decir dar miedo, dar temor. ¿Cuál es el significado de la raíz Bhi? Hacer a alguien temeroso, causar temor, miedo. Bhai, Bhayana, Bhiti. Estas palabras Bhim, Bhishma vienen de Bhi Dhatu. Vienen de Bhi Dhatu. Sandipji? Habla. Problem is on my side, I can't. Could you please allow me to unmute? Sí, me puedes dejar, me puedes activar el micrófono, por favor. Mohini tiene otra pregunta, no sé. What is the objective of ¿Cuál es el objetivo after the end of de los Pratana Shlokas después de la clase? कोई भी कार्य करते हैं तो आदि और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। जैसे मंदिर में आप जाते हैं ना, आरती होती है, Entonces, आरती समाप्त होती है, así como cuando vamos al templo y se sopla la caracola al comienzo, al final del arti se sopla. शब्द का अर्थ ही है।
De la misma manera, Shanka es auspiciosa. De manera similar tenemos el Mangalacharan, y el Mangalacharan se realiza al comienzo y al final. Como Patanjali, que ha escrito esto en el Mahabhashya. La pregunta es, ¿cuál es el dhatu para las palabras como el dharma, dharana? Eso se llama dridhatu. हाँ बोलिए संदीप बोल रहे हैं शैलेश जी पूछ रहे हैं, प्रणाम बाबा जी, कैसे समझे कि La Pranam Babaji, la pregunta sería, ¿cómo entender que Bhima tiene un poder supernatural de 10.000 elefantes, aunque fuera un ser humano? ¿Eso fue el resultado de una bendición que recibió o algo más? Entonces él dice, él es el hijo de Vayu, y Vayu es considerado extremadamente peligroso, poderoso devata como Hanuman. Es como Hanuman, que es extremadamente poderoso, y él es el hijo pues del cielo, del aire también. Entonces si lo consideres como un avatar de Vayu o el hijo de Vayu o una parte de Vayu, Bhima en el sur de la India, la Sampradaya de Madhava está ahí y se considera como un avatar de Vayu, Madhavacharya, y por eso él físicamente era muy poderoso. De los devas, Vayu se considera el más poderoso. Si tú tienes un viento extremadamente fuerte, ¿puede alguien pararlo? Entonces, desde la niñez, Bhima era extremadamente poderoso. Y porque él era muy poderoso, hay una historia en el Mahabharata que una vez Kunti, ella estaba sentada y los Pandavas, pues, ellos nacieron en la jungla, en el bosque. Entonces Bhishma estaba en su regazo y ella se estaba sentada en una piedra y vino un tigre y Kunti se asustó y sin querer soltó al hijo y Bhima se cayó de su regazo hacia el pedazo de piedra, y cuando cayó sobre el pedazo de piedra, se dice en el Mahabharata que se rompió la piedra. A Bhima no le pasó absolutamente nada, pero fue al contrario la piedra la que se rompió. संदीप जी पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न करने के बारे में है। वो 3 बार अर्जुन के साथ हार गए थे, जैसे कि विराट युद्ध में और द्रौपदी स्वयं में, और फिर भी उनको La pregunta aquí es sobre Karna. Él era hermano de Arjuna, pero aún así quería pelear porque él no podía aceptar que él era hijo de Surya. Tú no sabes lo que es un kshatriya. Un kshatriya no se desanima por ser derrotado. El kshatriya quiere ganar. Un kshatriya no se siente desanimado por derrotado. Si tú ya jugaste contra un equipo y perdiste la primera vez, ¿qué vas a decir? No juego otra vez. ¿Qué tipo de lógica es esa? ठीक है चलो श्लोक बोलिए अभी सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ओम तत्सत्।